Jorge, Miguel, Yasmín, veo algunos nombres conocidos, Ernesto, Javier, María, Giovanni, Ana, Violeta, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Ya todo está correcto en la parte técnica? Si nos confirman ya todos, porque quiero verificar que nos escuchen bien, que nos vean bien y que todo esté perfecto. Quiero presentarles... Bueno, a lo mejor yo ya veo algunos nombres conocidos, pero vamos a presentarnos oficialmente como debe de ser. Les quiero presentar a Mariana Álvarez. Ella es nuestra gerente de capacitación y, bueno, seguramente la conocen los que ya han estado en cursos, que ya han estado en algunos otros servicios. Siempre les está mandando correos de bienvenida a los servicios. También está siempre como su Pepe Grillo para ver cómo van sus avances en los cursos. Y pues ella es Mariana Álvarez. No sé si nos quieras compartir un poquito, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues ya varios han oído mi voz. Hemos estado en contacto por llamada. Algunas de las personas pues me conocen por ahora sí que las pruebas que a veces llego a hacer en los cursos que nosotros tenemos. Entonces, alguno de ustedes ya me conoce por llamada o por las pruebas de audio que a veces ando haciendo por ahí, ¿verdad? ¿Cómo están? Ah, mira, ya. Está bien de voz, ya le estamos dando cara a la voz. Sí, ya, ahora sí ya me conocen físicamente. Sí, buenos días. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Pues ya estamos por aquí listas. Sí, qué diferente. Qué diferente. Sí, también los cambios de look. Siento que es como el inicio de clases. Y bueno, igual para quien no me conozca, porque yo también veo algunos nombres que no ubico todavía. Yo soy Jessica Núñez. Y bueno, soy especialista en el desarrollo instruccional y también saludamos a las redes sociales, que también aquí están las cámaras, no sé si es Facebook o son diferentes. Facebook, Periscope y Facebook. Hola, buenos días, gracias por también conectarse a través de las redes sociales, por favor síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestra página web, en LinkedIn, en todos lados estamos ahí presentes, entonces los esperamos también en estas redes porque ahí siempre metemos contenido de interés que el área de comunicación prepara para ustedes, muchas infografías, muchos videos, contenido que les puede ser de utilidad también para su entidad. Y buenos días, Alejandro. No sé si nos pueden compartir antes de que iniciemos la capacitación, bueno, esta jornada, que nos platiquen un poco de ustedes, de dónde se están conectando, de qué parte de la República y qué tipo de entidad son también para conocerlos un poquito. Igual, creo que la mayoría son oficiales de cumplimiento, pero igual nos pueden compartir si son de otra área. Ya esperamos sus comentarios aquí en el chat y voy a ver aquí cuántos. Sí, ya estamos ahí todos. Buenos días, Néstor, Rubí. Cuéntenos, ¿de dónde nos ven y qué son? De Yucatán, Unión de Crédito. Oficial de cumplimiento, Herbe, creo que ya lo ubico también. Sí, creo que ya. Ciudad de México, SOFOM. También sería bueno que nos digan si es su primera vez en una jornada. Oficial de cumplimiento de FIMSI. Ok. Alejandro. Centro Cambiario, wow. Aquí también Alejandra Sofom NR. Paseo del Alto, Guanajuato, muy bien. Y a ver si nos comentan aquí. Abogados CDMX. Ah, bueno, aquí es algo diferente, no es oficial de cumplimiento. Entonces, Ernesto, ¿vas para oficial? ¿Te quieres preparar para oficial o qué te trae por acá también en PLD? No se puede leer ¿qué dice Trinidad? ¿Qué? Trinidad Paino de Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, oficial de cumplimiento no certificada, Unión de Crédito. Ok, muy bien, de Tabasco, bienvenidos. Eduardo de la Ciudad de México, Dani de Chiapas, Chihuahua. Por certificarte, entonces ya te inscribiste, Ana, ya están todos listos para la siguiente convocatoria. Y aquí desde Piedras Negras, Coahuila, por primera vez.
Sofome NR, auditor interno. Bienvenida, Rosa Isela. Esperemos que este contenido te sea de ayuda. Auditora interna, paseo de alto. Ok, me llama la atención, nos dice Ernesto, ser abogado integral, súper, y oficial de cumplimiento próximamente. De Samuel es Oaxaca, SOCAP, regulada, asistente de OC. Y Ana, sí, ya estoy preparando la confirmación de mis documentos subidos. Perfecto. Muy bien. Pues ya todos empiecen a inscribirse porque no lo vayan a dejar hasta el final porque luego se satura el sistema y es muy complicado meter todo el papeleo y luego si les mandan prevenciones, también es todo un tema. Entonces, procuren hacerlo con tiempo. Diana, ¿cómo estás? Diana, bienvenida. Rubí. Rubí, hola, ¿cómo estás? Ya nos conocemos físicamente, siempre por llamada. Rubí, ¿cómo estás? Yo creo que estaría padre luego ya activarles todas las cámaras a todos para que veamos. Para que nosotros también nos podamos conocer a cada uno de ustedes. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. El día de hoy les queremos compartir un contenido que les sea de utilidad para que ustedes puedan desarrollar su capacitación anual e incluso si ustedes requieren de algún servicio de un despacho externo, de un despacho o de algún capacitador externo, pues verifiquen que cumplan con estas características para que sea lo más adecuado para su entidad. Entonces, vamos a dar inicio y, bueno, también es importante conocer su opinión. Queremos escucharlos, queremos, leerlos en este caso, queremos leerlos, queremos saber qué opinan. Y vamos a hacer estas siguientes preguntas para que nos puedan decir si se sienten familiarizados con ellas. ¿Nos puedes ayudar, Marianita? Voy a activar aquí para que lo vayamos tachando y ustedes nos van diciendo si se sienten familiarizados con alguno de estos. Los colaboradores muestran poco interés y se involucran poco. En este caso, los colaboradores no dan relevancia a las indicaciones del OC. Cuando ustedes dan como oficial de cumplimiento, si les ha tocado dar la capacitación, ¿cómo ven a su equipo? ¿Creen que hagan caso a las indicaciones que ustedes les están diciendo o a veces son un poco dispersos? Váyanos diciendo ¿cuáles de estas oraciones se sienten relacionados ustedes con alguna de ellas? ¿Alguno de aquí se siente relacionado con estas dos que nos acaba de mencionar Mariana? Que muestren poco interés o que no den relevancia a las indicaciones del oficial de cumplimiento. Porque puede pasar desde, no solamente en la capacitación anual, sino que en reuniones subsecuentes, o sea que de pronto lleguen, por ejemplo, ahorita que hubo actualización de manual, que los hayan reunido y decirles, ¿saben qué? Pues vamos a cambiar, no sé, la solicitud, vamos a hacer adecuaciones, algún procedimiento, que hayan sentido resistencia por parte de su equipo. ¿Alguno se siente, se siente identificado o de plano dice, no, mi equipo es perfecto y todo lo cacha perfectamente? Ok, sí, creo que eso es un común. A ver, aquí tenemos 3 votaciones de que sí se sienten identificados. Sí. Vamos a poner estos. Ahora, la siguiente, ¿cuál sería? Hay poca sensibilidad de la importancia del tema. En este caso, a veces ya pues cada año dar capacitación anual es lo mismo, son los conceptos básicos y a veces también las personas que los van dando es como medio difícil pues cambiar, ¿no? Decir, explorar nuevas cosas y poder hacer que todo el mundo comprenda esta parte. Y hay veces que ustedes mismos van cambiando su equipo y no es el mismo, entonces se tiene que empezar desde cero y está esa parte en la que nosotros pues decimos, tenemos que tocar nuevamente conceptos básicos, tenemos que revisar nuevamente desde cero. ¿Por qué? Porque hay nuevos integrantes que a veces no conocen la información, que a veces ellos llegaron y fue así como de, ok, este es tu trabajo, y de ahí en fuera pues no saben por qué estamos ahora sí que en la parte de PLD, por qué trabajamos lo que es lavado de dinero, por qué necesitamos conocer qué es el financiamiento del terrorismo y cómo se practica. Entonces, ustedes se sienten identificados con la parte de que existe poca sensibilización por el tema. Aquí Ana nos dice, exacto, sobre todo el área de crédito, con todo lo que necesitamos para identificar, piensan que solo se nos ocurre pedir y pedir.
Sí, ese es muy común. Yo creo que de aquí de los sís que fueron poniendo como más rápido, yo creo que era porque se identifican con esta tercera. Y bueno, la siguiente. La capacitación es una herramienta sólida implementada por recursos humanos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Realmente recursos humanos también se involucra en este tema o los deja a ustedes como oficiales de cumplimiento solos así de, es su problema y ustedes lo tienen que ver? ¿Cómo se sienten con esta parte? Cuéntenos. Vamos a esperar sus comentarios. ¿Andan muy seriecitos o no sé? Ustedes siéntanse libres, no los vamos a acusar con nadie. Solitos. No sirve. Sí. Sin apoyo, exactamente. Nosotros lo hacemos solos, recursos humanos. Exacto. Solito. A veces pasa que recursos humanos pues tampoco conoce del tema y creo que es otra de las partes que se debe de estar trabajando. Para que recursos humanos pueda involucrarse, tenemos que mostrarle todo lo que existe, ¿no? Todo el panorama y ver pues qué es lo que realmente ustedes tienen que estar aplicando, que no solamente es suyo, que es de todos y que todos tienen que trabajar en ello. Qué bien, Mario, que se integra RH y comercial. Realmente pocas SOFOM o pocas entidades financieras tienen esa parte de tener un RH que se integra a las capacitaciones y a todo lo hecho. Pero también, como ahorita pueden ver, pues la mayoría de ustedes son oficiales de cumplimiento. En este caso, pues también nos hubiera gustado que nos estuvieran ahora sí que viendo las personas de recursos humanos, los de capacitación. Igual si tienen sus contactos por ahí, mándenles el link y díganles, estamos platicando sobre la capacitación de PLD y para que conozcan un poquito más sobre el tema. Invítenlos, involúcrenlos y hagan que se conecten más personas de la entidad en la cual ustedes están, mándenle el link, si lo tienen ahí a la mano, pues díganles para que vean, ¿no? No tenemos departamento de RH. Sí, creo que este es otro caso también constante, que no exista el departamento como tal. Por aquí arriba Sandra nos había dicho que sí trabaja en conjunto con el área de capacitación, entonces creo que esto va como esto influye mucho el tamaño que tenga su financiera. Si son una financiera que es pues pequeña, que a lo mejor solamente es una persona de cada área o no hay como un gobierno corporativo como tal o una estructura muy definida, pues sí puede influir esta parte. Pero creo que sí es necesario, ya hemos visto algunos casos en donde el oficial trabaja muy de la mano con el director general, entonces se apalanca con el director para poder anunciar las capacitaciones, los cambios, las novedades, ¿no? Entonces ahí como es mucho más fluido. Va a haber otros casos, como los mencionaban, en donde no hay no se involucra realmente RH, pero lo que queremos transmitirles es que sí haya un cambio de paradigma en este aspecto, porque RH es un factor muy importante. Recuerden el apartado, en primero el de capacitación y difusión, pero por otro lado el de selección de personal. En ese apartado de selección de personal, digo, a lo mejor creo que está muy corto lo que nos indica la disposición, porque solamente nos requiere la honorabilidad, la calidad técnica de los empleados, lo de la declaración y nada más. Pero yo creo que podemos ir más allá. ¿Por qué? Porque el recurso humano depende de qué tan sólido sea, eso va a afectar en qué tan expuestos están a todo tipo de riesgos, o sea, riesgos incluso de fraude, riesgos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, porque algo que siempre platicamos con nuestros alumnos es que el lavador de dinero no entra solito, no entra así de con permiso voy a ingresar mi dinero sucio en tu financiera, sino que hay un funcionario que le ayude. Entonces, ustedes investiguen casos muy sonados, como de bancos también muy grandes, en donde han sido terriblemente sancionados y gran parte de las deficiencias o de los causantes que provocaron este delito fue porque los mismos ejecutivos de cuenta, los mismos gerentes, los mismos socios, puede ser en cualquier jerarquía, es el que le da la entrada a la delincuencia organizada. Entonces,
Por eso es que el factor de recursos humanos va a ser muy importante. El checar constantemente qué tan capacitados están, qué tan listos están para realizar sus funciones, debería de ser incluso una medida que ellos tengan para ver el crecimiento que tiene el personal, para ver si van a tener algún ajuste de sueldo. O sea, como que todo va de la mano, no porque ustedes se vayan a meter en temas del desempeño de los empleados, sino porque si ellos no están bien, directamente les va a afectar en el cumplimiento de sus objetivos. Aquí Emma nos dice, sí tenemos integrado a capacitación en PLD. Alejandro nos dice, somos una financiera muy pequeña, no tenemos área de RH, el director sí se involucra con el tema de PLD. Creo que eso es una gran ventaja, que tengan, ustedes siempre necesitan como sus sponsors, dice Maribel, que son como sus patrocinadores, tienen que tener gente a su lado, gente aliada en el objetivo que ustedes tienen para que realmente como que favorezcan generar un ambiente pues de prevención. Eduardo nos dice. En HCBC se cerró una sucursal por este tema y solo se pudo justificar un empleado. Ay, Eduardo, pues no quería decir el nombre del banco, pero ya lo dijiste, pero ese es el que ha sido muy sancionado. De hecho, sí, por la falta de capacitación incluso, o sea, porque se saltan umbrales de identificación, porque no integran bien expedientes, porque no reportan, no avisan cuando hay alguna inusualidad en algún cliente. Entonces, esas son como las causantes que provocaron este incumplimiento por parte de este banco. Y de hecho hay una página de sanciones de CNBV que creo que para ustedes va a ser muy útil, sobre todo en tema de riesgos. Chéquenla, búsquenla en Google y en pueden hasta desglosar cuáles son las multas que les han puesto a todas las entidades. Y bueno, vamos con la que sigue. Bueno, aquí abarcamos un poquito con algunos comentarios y nos dicen, los directivos sienten que es un gasto innecesario. ¿Cómo lo han visto? Ustedes a veces tienen que invertir en esta parte y que a veces no pueden darlo pues el oficial de cumplimiento solo, entonces contrata un despacho externo. En este caso, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Qué les dicen cuando muestran esa propuesta o esas propuestas que traen? Hasta para el sistema automatizado. ¿Cómo les dicen, no? ¿Qué piensa el director? ¿Qué te dice? Sí, está bien, me parece invertir eso porque vamos a aprender y vamos a tener muchas ganancias, o solamente quiere mandar a una persona para que lo tome y después de ahí ya es como de, ay, no, tú se lo das a los demás. No hay dinero. Exactamente, sí nos pasa comúnmente que es la parte de, no, es que ahorita no hay dinero, es que no se puede. Primero las ventas. O sea, es como la mamá cuando lleva al hijo a la tienda y, uy, hijo, no hay dinero, y la mamá se compra un dulce, ¿no? Y tú así de, no había dinero. ¿Y los demás cómo se sienten en esta parte? ¿Les está costando, por ejemplo, requerir el presupuesto? O sea, como... Cuando muestran presupuestos muy elevados o cuando muestran un presupuesto bajo, sí es la misma atención o es lo mismo de sí está bien, me parece bien, o es no, que sea más bajo. En nuestro caso no hay problema con la capacitación. Aparte de darles, yo los capacito anual. Cuando nos hacen la auditoría nos dan capacitación y el OCE siempre procura tener. Mira, muy bien, Ana Melisa. Pues ahora sí que es realmente una de las pocas instituciones que hemos visto que las capacitaciones son cotidianas y que no es algo, pues, por requerimiento lo tengo que hacer, sino que es algo que ustedes mantienen constantemente y es lo mejor, ¿no? Y lo mejor es que todo el personal está dispuesto a involucrarse en esta parte, porque a veces, aunque tú tengas la disposición, pues no sabes cómo van a actuar los demás y a veces es el pretexto de hay mucho trabajo, no lo puedo hacer, no esto. Entonces también creo que el hecho de que todos se involucren y todos pongan de su parte es algo muy bueno. Muchas felicidades, Ana, creo que es muy buena tu entidad y realmente han trabajado pues para obtener esta parte. Fátima nos dice, a mí siempre me pasa eso, no hay dinero, es el pan de nuestro de cada día.
Jorge, es muy difícil hacerlos entender la importancia y siempre ponen por delante el presupuesto. Tienen que revisarlo con mucha gente, el director tiene muchas dudas y no se decide. Y lo peor, no confía en lo que le presentas. Pues es que a veces también la concientización del directivo es difícil, ¿no? Es difícil poderle decir a un director que realmente se va a dar, o esa inversión va a ser la mejor inversión, ¿no? Porque muchas personas pueden tomarlo, pues ahora sí que la parte de decir, ay, no, invertir tanto por una capacitación, estás invirtiendo por un conocimiento y el conocimiento es lo más grato que puedes recibir. Ahora sí que el conocimiento no debería de tener pues un monto como tal, sino que es la parte que más te va a dejar y más te va a ayudar, porque al final de cuentas te puede ayudar a prevenir muchísimas cosas, te puede ayudar a evitarte multas, requerimientos, sanciones, y si te das cuenta en el comparativo que puedes hacer de, oh, no invertí en mi capacitación y ahora tengo una multa ok, invertí en mi capacitación, me llegó una revisión o me llegó una visita y todo está bien, todo está adecuado y no tuve ningún problema, no tuve ninguna observación. Entonces existe esa parte, ¿no? Obviamente, pues si la gente conoce y la gente sabe sobre el tema, pues va a ser un poco más fácil poder avanzar y poder tener todo lo que se necesita. En estas capacitaciones es lo que se debe de abarcar, ¿no? ¿Qué necesitas saber toda tu entidad para que puedan evitar todo el tipo de multas o en caso de visitas que pueden evitar como la parte de decir, chin, ya me pasó esto, ¿no? O no llené esto bien, sino que en el momento en el que estén realizando todas sus actividades los hagan al 100%. ¿Para qué? Para que no queden huecos en los cuales pues a veces nos pueden llegar a multar o hacer la parte de es un error, ¿no? Uh-huh. Dice Eduardo, en mi entidad sí se toma solo el anual por las disposiciones, pero no le prestan interés y es como si no lo tomaran. Yo capacito a mi personal cuando surgen cambios y envían tipologías. Creo que sí, algo que nosotros siempre les decimos es, no venimos también a esta jornada a convencerlos a que solo contraten capacitaciones, sí, no. Más bien que busquen, que detecten las necesidades que tiene su entidad. Porque si han visto, o sea, ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero tiene que estar basado incluso en riesgos. Si ustedes ya detectaron que hay alguna necesidad específica en la entidad, ustedes ahí es donde deben de poner la atención. Si sus promotores están integrando mal los expedientes, entonces ha habido casos en que he platicado hasta con instituciones muy grandes que me dicen, es que no me llenan lo de propietario real. Entonces le digo, pues, ¿por qué será? Vemos la solicitud y incluso la solicitud no es muy clara o el formato de KYC no es muy claro. Y la otra cuestión sería, ¿los capacitaste para llenarlo? Pues no. Entonces, ahí de esas pequeñas acciones vienen muchas deficiencias. Cuando nosotros actualizamos algún documento o algún proceso, necesitamos notificarles de la mejor forma. Y es lo que decía Mariana al inicio, explicarles el porqué de las cosas. Si ellos saben por qué lo hacen, cuál es incluso hasta la función principal, por ejemplo, de llenar ese campito de propietario real y sobre todo en personas morales, si ustedes les transmiten la importancia de ese campo, tal vez va a ser mucho menos probable el que ellos lo llenen mal. Entonces, hay que buscar mucho que la capacitación sea constante, que sea incluso como una parte cultural de la entidad, porque no se trata de solamente el cumplimiento de una capacitación anual y ya, que es lo que nos requiere la disposición, sino más bien que sea una capacitación que nos permita mitigar esos riesgos. Entonces, aquí lo voy a poner como a la mitad porque algunos como que tenían ahí, como que había buenas y había malas. Aquí. En el caso de las capacitaciones son teóricas y tediosas, ¿qué les dice su personal? O a veces, ¿por qué no quieren tomar estas capacitaciones? Tú no lo mencionaste, ¿no, Eduardo? A veces la entidad pues, solo toma la capacitación anual por tomarla y es como, pues, no le presto la atención que se necesita, ni siquiera el contenido les llama la atención, porque nosotros sabemos muy, muy bien que este contenido a veces llega a ser tedioso, a veces llega a formar la parte de, ay, ¿por qué lo voy a estudiar, no? O ¿por qué tengo que ver? O ¿por qué tengo que saberlo?
Y en dado caso, cuando no existe esta pequeña iniciación o cuando entran a laborar, a veces también tenemos que hacer esta pequeña frase de, oye, ¿sabes qué? Vas a entrar a trabajar a esto o vas a hacer esto, pero es por esta razón. Entonces, empezar a explicar como toda esta parte, creo que podría ser que desde el momento en el que se integre tu equipo, se puede formar un lazo más grande, se puede formar la parte de decir, bueno, ya entendí el por qué, ya sé qué tengo que hacer. Ahora sí que cuando entran, pues son materia dispuesta, entonces aprovechen eso para también en la bienvenida decirle, esta es la información, esto es lo que tú tienes que saber, porque a veces tampoco les damos una capacitación introductiva. Entonces, en este caso es como de, bueno, ya me aventaron y ya lo estoy haciendo y pues no pasa nada, ¿no? Pero no, que también haya esa parte de decir, bienvenido, oye, este es el tema, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vemos, para que ellos tengan conocimiento de todo y no solo sea su labor de, lo tengo que hacer por hacer, sino que sepan un detrás de el por qué se está haciendo. Son aburridas, sí. Toda la información a veces dicen, ya, por favor. Sí, yo una vez le pregunté a un ejecutivo de un banco, así gratis, le dije, oye, ¿y cómo son tus capacitaciones PLD? Ay, son horribles, ¿no? Sí. Es como de, la tengo que hacer ahorita. Entonces, de hecho, hay muchísima resistencia porque ya lo sienten como un mero trámite que tienen que cumplir. Aquí, bueno, no nos dieron muchas opciones, pero yo le voy a poner que sí. A ver. Sí. Herve nos dice, lo personal capacita a mi personal cada año, pero a todo, desde el estafeta hasta el director, pero esta vez voy a hacerlo en 2, los de atención al público y a todo el personal. Sí, creo que es muy buena idea, Herve, porque son necesidades completamente diferentes y hay información que yo creo que pueden segmentarlas incluso por lo que requiere cada área. O sea, hay aspectos que no necesitas saber todo. O sea, ¿para qué les enseñamos se tiene que cumplir con el reporte de, no sé, de relevantes o sea, darles como información que solo es para ustedes? O sea, hay cosas que solamente le competen al oficial de cumplimiento. Entonces, dijeran la información para que sea un poquito más general para todas las áreas y enfocarse en aspectos precisos de las necesidades que hayan detectado. Aquí, la capacitación es constante y específica. ¿Cómo se sienten ahí? Ya algunos también ya nos mencionaron que sí lo hacen usualmente, que están acostumbrados a hacerlo, que incluso puede ser a través de una reunión, puede ser a través de una notificación de algún cambio. A ver, por acá, si hay alguna opinión. Y de igual forma, esta es un poquito más corta. ¿Cuál es la que sí? La capacitación ha sido implementada como un mitigante de riesgos. En este caso, ustedes lo han visto con la parte de evitar errores y evitar ciertas cosas que a veces se llegan a cometer y se convierte en un riesgo para nosotros. Cuéntenos un poquito sobre esta parte de cómo le han hecho en las capacitaciones y para verlo de mitigar sus riesgos. Sandra nos dice, en mi caso sí lo hago a todo el personal y me apoyo muchísimo en la capacitación que tomo con ustedes y la hago más dinámica porque sí es muy tediosa. Muy bien, Sandra. Es que ese es un punto bien importante. No es porque ustedes tengan porque a veces está todos estos elementos. A lo mejor no me quieren aprobar presupuesto, no puedo requerir algún externo o algo así, pero lo importante es que ustedes estén siempre capacitados, porque en la medida en que ustedes tengan la mayor información, habilidades, nos hemos entendido que el oficial de cumplimiento no solamente tiene que ser alguien que conozca perfectamente las disposiciones o que dé un cumplimiento impecable, sino que tiene que ser alguien que tenga incluso capacidades o habilidades de liderazgo, de poder trabajar en equipo, de poder incluso transmitir, de poder enseñar, no porque ahora ya se vuelvan capacitadores o ya se vuelvan gente experta en otra área, sino más bien que son habilidades que les van a ayudar a que puedan transmitir esta información. Y en este caso les puede ayudar muchísimo en la parte de la formación del equipo, ¿no? Es muy difícil que llegue alguien el cual ya sabes que es buena onda, que es divertido, que le va a poner ese toque especial a su capacitación, a que llegue alguien que sabes que solamente pues habla y no pone como alguna práctica, algo que te haga despertar, algo que te cree ese de, sí, estoy aquí, estoy poniendo atención.
esto me interesa, esto va conmigo, esto va con mi trabajo. Entonces, esa parte de poder desarrollar como OCE, el decirles, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo, vamos a poner esa chispa, esa energía y que no sea tan tedioso, que toda la información y todo lo que nosotros vamos viendo no sea así como de, ay, otra vez tengo que revisarlo, ¿no? Otra vez tengo que verlo, sino que sea como un poquito más ligero. Aquí Herbe nos dice, ¿verdad que no hay requisitos del capacitador? No hay requisitos. De hecho, las disposiciones te deja con total libertad. Elisa nos dice, creí que era una capacitación seria y no hay una sesión de victimización del trabajo del oficial de cumplimiento. Y Sandra nos dice, y meto muchos los cambios y actualizaciones en las tipologías. ¿Dónde está? Y cambios necesarios en los procesos y formatos. Emma nos dice, nosotros la hacemos una vez al mes por el hecho de tener mucha rotación de personal. Exactamente, Emma, era otro tema que estábamos tocando, que a veces hay personas nuevas y no saben ni qué están haciendo, ni cómo se comen, ni qué es el PLD, pero ellas están en la financiera. Muchas felicidades, Emma, realmente eso es muy bueno. Giovanni nos dice, en nuestro caso realizamos capacitación online, es decir, diseñamos curso sobre temas en general o específicos en la materia, a los que el personal tiene acceso y posteriormente realizan su examen en línea. También tenemos capacitación presencial dirigido a personal a nivel directivo y de supervisión. Creo que ya está perfectamente alineado para que sea de acuerdo con la necesidad que tiene cada área. Y muy bien. Luego, bueno, para que no se nos vaya a acabar el tiempo, las últimas dos sería la capacitación está adecuada a la operación de la entidad. Nos mencionaron algunos casos que sí está alineada. La capacitación es genérica y no personalizada a la operación. Que creo que esto también es otra de las cosas frecuentes que pasan, ¿no? Que simplemente es lo que comentábamos a un inicio, ¿no? Que puede ser los conceptos básicos, las leyes, todo así. Y ya. Apréndetelo y ya, como nos paramos como conferencistas que todo es teórico y todo lo leemos, pero no se llevan nada. Creo que la intención importante es que sientan que no pierden el tiempo en la capacitación, que sienten que se llevan algo importante. Sí, que no solamente sea tedioso y que sea también la parte de aterrizar, ¿no? A veces pararte frente al público, leer las disposiciones e irte, pues no es lo más adecuado. Entonces, también involucrarte en la parte de, pues, las noticias que salieron, todas esas cosas que, pues, te rodean y que son cotidianas, que las puedes utilizar y que las puedas tener y decir, miren, en este caso nosotros vimos el lavado de dinero y se vio así, se hizo esto y entonces el ver cómo vamos aplicándolo día a día o cómo se puede ver hasta en una noticia, creo que les podría ayudar demasiado. Pues, bueno, en esta sesión, después de esta larga introducción, vamos a ver la capacitación PLD como un mitigante, la estructura esencial de la capacitación PLD, tips para mejorar la capacitación y, bueno, al finalizar, cómo podemos ayudarlos. En el primer punto, que ya lo platicamos un poquito en la diapositiva anterior, es importante que lo apliquemos como un mitigante de riesgos. Y, de hecho, creo que le voy a dar un poco la vuelta a los puntos porque voy a iniciar con lo rayé más. Pero este punto muy importante que es basado en la metodología de riesgos. Este es un cuestionamiento como de diferentes puntos. En primera es, ¿cómo está su metodología? O sea, en teoría, ustedes deberían de haber ya revisado, ya haber aplicado la valoración en junio para verificar si su metodología fue adecuada, si las mediciones que ustedes hicieron y los eventos de riesgos que hayan identificado estaban bien, si las mediciones fueron correctas y sobre todo si los mitigantes estaban siendo implementados. Entonces, empezando por ahí, que creo que esto es algo que va directamente hacia ustedes, cómo van en el tema de riesgos, porque esto va directamente a impactar en cómo se manejen los demás elementos. ¿A qué me refiero? Acordémonos que ya creo que hay varios que ubico y que ya están certificados, otros que ya tienen tiempo, que ya están como oficiales de cumplimiento, y hay que acordarnos que la primera recomendación del GAFI es evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Ahora, creo que estamos en un cambio de paradigma muy fuerte porque
pues realmente en México no lo percibía como algo importante, o sea, fue hasta 2017 en donde se hace este cambio en las disposiciones para que podamos implementarlo ya en las entidades financieras. Pero es algo irónico porque es la recomendación número 1 y nos las pasamos por el arco del triunfo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ya lo estamos aplicando, ya desde 2017 estamos trabajando en esto, pero no lo dejen como algo aislado, no lo pongan como un requerimiento solamente. ¿Por qué? Porque esta información que ustedes saquen de una evaluación de riesgos de su propia entidad, saber cuál es su riesgo inherente, saber cuáles son las causantes de esos eventos de riesgo, les va a dar muchísimo más dirección de en dónde poner sus esfuerzos. Ahí es donde está el enfoque basado en riesgos, en que asignen sus recursos de manera eficaz. Entonces, no den patadas de ahogado, no pongan recursos en donde realmente no necesita su atención. Entonces, el chiste del enfoque basado en riesgos es que ustedes prioricen. Entonces, de este resultado, de este informe que ustedes ya deberían de tener inclusive como saber, ok, en donde me pueden meter gol va a ser por la integración de expedientes, en una debida diligencia deficiente. En otro lado es porque no existen procedimientos adecuados, ¿no? Que a lo mejor hay muchas deficiencias en mi manual de cumplimiento. Otro punto que también es común es que pues, mi sistema automatizado no me alerta, no guarda la información, no me sirve, no es una herramienta útil. El otro aspecto puede ser incluso la falta de involucramiento por parte de la entidad, desde los directivos, los mismos socios, el consejo, accionistas y demás. Porque es importante que todos estén alineados. Acuérdense que igual en riesgos veíamos que uno de los mitigantes importantes era el gobierno corporativo. Entonces, si ustedes tienen un gobierno sólido, que cada quien tiene definidos sus funciones, no todo está como, no todo le recae a una sola persona, sino que también hay autorización, también hay, perdón por los aviones, creo que se escucha, no sé si se escucha hasta allá, pero también esto parte desde su manual de cumplimiento. Entonces, creo que ustedes pueden detectar deficiencias que van desde las herramientas que utilizan en su día a día y otras deficiencias pueden tener que ver con el recurso humano. Entonces, todas las dos tienen que estar alineadas. Si ustedes no dan un manual de cumplimiento con toda la información necesaria, que esté digerible, que sea entendible, que vengan los procesos claros, que incluso puedan distinguir las funciones que tiene cada parte de la entidad. Por ejemplo, un claro ejemplo, en la identificación del cliente, no sé si tengan ahí indicado qué pasa cuando detectan que es de alto riesgo, si está claro qué es lo que tiene que hacer el promotor en esos casos, etcétera. Entonces, eso tiene que estar en primera muy claro. Acuérdense que el manual no es solo para ustedes, es para toda la entidad. Entonces, no es un mero cumplimiento, es una herramienta. Ahora, si ya lo tienen perfecto, el siguiente paso es implementarlo. ¿Y cómo se implementa? Pues a través de capacitación. En segmentar todos esos temas de manera mucho más concisa, de forma mucho más digerible para que las áreas que están involucradas lo entiendan de la mejor forma. Ese es otro de las cuestiones que hay que revisar en el tema de riesgos. Entonces, algunos temas que se desglosan de esta parte es que pues hay una sensibilización del tema, que entiendan por qué, que está ligada a esta parte, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Si ustedes les dicen lo que nos decía Mariana, transmítanlo con noticias, transmítanlo con cosas que pasan actualmente. También no sé si en el caso de que a veces les llega alguna persona y ustedes no tienen su sistema y entonces agarran y dicen, bueno, pues voy a llenar la solicitud, no pasa nada, leen el nombre y dicen, ay, se parece mucho al de alguna persona identificada como PEPS, ¿no? Ya, bueno, quién sabe quién sea, ¿no? Entonces también el hecho de no saber dónde buscar, no saber cómo estar registrándolos, no saber cómo tener todo eso a la mano o no tenerlo y estar nada más llenando las cosas sin ningún porqué o sin ningún lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera es culpa de la otra persona, ¿no? Porque a veces dice, pues yo lo llené, a mí me dijeron que lo llenara así, yo lo estoy llenando así, pero no sabes si está bien, no sabes si está mal. Entonces, también crearles la seguridad a ellos de que lo están haciendo bien y de que tú les diste la parte de las indicaciones y que en el momento también de que ellos tengan dudas puedan acercarse y decirte, oye, ¿sabes qué? Ya lo llené así,
quiero tu visto bueno, quiero que esta es la primera vez que lleno una solicitud, explícame y dime si lo hice bien, si lo hice mal, qué tengo que corregir, qué debo hacer, cuáles son los pasos, ¿por qué? Porque si nada más llegan y les dicen, esta es la actividad y hazla como Dios te dio a entender, a veces la gente pues solamente es así como de, pues escribo lo que me dan, ¿no? Entonces no hay un detrás de, es que tenía que hacer este paso y este paso. ¿Y de qué sirve a veces tener un manual? Si al final de cuentas el manual está bien bonito, súper bien hecho, pero está guardado. Y nadie sabe, bueno, saben que existe, pero nadie lo ha leído, nadie sabe qué contiene, nadie sabe qué tipo de productos tienen, o como nada más manejan uno, llega otra persona y les dice, yo quiero sacar uno, yo quiero otro tipo de crédito, ¿no? Uno hipotecario. No, pues sí, se lo voy a dar, ¿no? Déjeme revisar. Entonces, a veces desconocen las cosas que ustedes mismos manejan y desconocen toda esa parte. Más en la parte de, si siempre llevamos el mismo manejo y llega un cambio, a veces no saben transmitirlo, no saben cómo decirlo. Entonces, también existe esa parte que a veces tienen que manejar y tienen que decirle a las demás personas qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué reformas salieron y para que ellos sepan de qué manera tienen que irlo trabajando. ¿Para qué? Para en el momento que digan, ¿por qué lo hago? Lo estoy haciendo porque salió esta reforma, porque ahora tengo que ver esto. Es como la parte que ahorita se actualizó en cuanto a las zonas geográficas y dónde me encuentro ubicado y todo esto. Ok, dependiendo de mi zona y de mi ubicación, es el riesgo que yo estoy teniendo, es la parte de, si yo estoy en la frontera, pues tengo mayor riesgo, si yo estoy, no sé, en Michoacán es mayor riesgo, si yo me encuentro en Veracruz, pues mi riesgo es un poco menor. Entonces, ir trabajando toda esa parte y irlos actualizando en cuanto a por qué lo estoy haciendo y por qué estoy trabajando de esta manera, creo que sería muy bueno el hecho de irles explicando poco a poco y ir aterrizando toda la información que se tiene en su manual de cumplimiento. Exacto. Y pues otro punto importante va a ser el cumplimiento y mejora de los procesos. Recuerden que también en el tema de riesgos va a ser algo cíclico, no es algo estático, no es algo que se queda, ya hicimos la evaluación, ya se quedó ahí y no pasa nada, sino que tienen que estarla actualizando cada año. Entonces, en esta actualización, ustedes tomen todos los planes correctivos a su favor. Por ejemplo, en el caso de las auditorías, no es que el auditor los quiera regañar o les quiera castigar o algo, o voy a pasar el chisme a la CNBV. La auditoría para lo que sirve es un plan de corrección, es decirle cuáles son los aspectos que ustedes pueden mejorar y sobre todo enfocado en la eficiencia y eficacia de los procesos. Entonces, tomen esas observaciones también que les dan los auditores, que también ellos tienen que estar aplicando lo del EBR, y también con la información que ustedes desglosaron, saber en dónde tienen que poner su atención. Entonces, el tema por ejemplo, ayer platicábamos en el training y ahorita que estamos teniendo este grupo, tenemos esta tarea de cada semana leer una noticia, ¿no? Y incluso veíamos cómo están vinculadas en las entidades financieras, ¿no? Cuáles son las deficiencias que tienen las entidades. Pero me interesó mucho uno que nos platicó un alumno, que en una entidad se saltaron el proceso de cotejo, así, y creo que por el gerente de comercial o algo así fue como de, oigan, es que perdemos mucho tiempo con el cotejo, ¿no? Vamos a quitarlo. O sea, ¿para qué? ¿De qué va a servir eso? Entonces, cuando se da cuenta el oficial de cumplimiento, no sé cómo estuvo bien la cosa, pero fue como, ¿por qué quitas el cotejo? O sea, no solamente es un punto que te indique la disposición, no es mero cumplimiento, el cotejo te va a ayudar a verificar si los documentos son originales, si no son apócrifos. Entonces, si ese tipo de prácticas que parece algo bobo, hay veces hasta que la entidad lo quita simplemente para ahorrarse procesos. Y eso va a ser súper común en el área comercial, y hay que ser empáticos también con ellos. A ellos lo que les interesa y su principal enfoque va a ser vender, va a ser generar ingresos, y está bien, ese es para que ellos existen, pero tiene que estar alineado, porque si ellos solamente meten por meter, a veces lo miran con, pues es que es mi comisión, es que es lo que yo voy a obtener, pero no se están dando cuenta que ustedes tienen muchos tipos de riesgos. Puede ser el más tranquilo, va a ser el que no les paguen,
Pero el más grave va a ser que les ingresen recursos de procedencia ilícita. Entonces, y hay otros casos que hasta puede ser que haya un fraude o que estén robando dinero por parte de la financiera. Entonces, no lo vean con, o sea, la razón del cotejo es por algo. La razón de la identificación del propietario real es para que no veas que hay alguien detrás que esté vinculado con algo ilícito. El que cheques un proveedor de recursos tiene la misma razón. Entonces, si lo vamos segmentando, va a tener como mucho más sentido, como de, ya entendí por qué lo tengo que llenar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario, experiencia? Queja también se vale. Vamos bien porque andan muy calladitos y ya no sé si estamos hablando solas. No nos escuchan. Vamos a esperar los comentarios. O hay desfase de audio, también puede ser. ¿Todos vamos bien? ¿Sí? ¿Ustedes lo tienen ahí en la compu? Sí, ok. Bueno, ya nos dieron señales de vida. Muy bien. Perfecto. Vamos bien, ¿no hay dudas, comentarios? ¿Todos bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, complementando el tema de riesgos, acuérdense que van a ser estos 3 elementos. Para que ustedes conozcan, para que ustedes puedan identificar un evento de riesgos, tiene que tener estos 3 elementos. Tenemos una amenaza, una vulnerabilidad y una consecuencia. ¿Qué va a ser una amenaza? La amenaza es una persona, un grupo de personas, una actividad, un objeto que nos pueda afectar, que nos pueda causar daño. La vulnerabilidad la vamos a entender como esas debilidades, esas como aspectos que nos hacen mucho más susceptibles a que nos dañe la amenaza. Y bueno, la consecuencia, como lo dice su nombre, es porque ya pasó algo malo. Entonces, por misma definición, riesgo lo entendemos como... Me encantó la definición que dijiste el otro día. ¿Cuál era la definición de riesgo? ¿Te acuerdas? Pero es que lo dijo bien bonito ayer, Mariana, pero fue como... Algo así como... Es la posibilidad de que te ocurra algo malo. Lo dijo mucho más bonito, ¿no? Pero fue como... Es la probabilidad de que te ocurra algo malo. Entonces, aquí lo que tenemos que medir es qué tan probable es que esta amenaza se aproveche de mis vulnerabilidades y me afecte, me impacte. Entonces, vamos a irnos lentos. O sea, en este tema de riesgos, no quieran aplicar otros eventos de otras financieras o copiar matrices de riesgos o sacárselo de la manga solamente para cumplir, porque cada entidad tiene ciertas características, tiene sus particularidades. No puede ser algo genérico. Entonces, pongamos un ejemplo muy claro. Una entidad financiera se ingresan recursos de procedencia ilícita en una entidad financiera a través de un cliente que estaba vinculado con una persona políticamente expuesta con actos de corrupción. Entonces, ahí mi amenaza directamente fue el cliente, que a lo mejor era una persona moral, pero que tenía vínculos con una PEP corrupta. Entonces, ahí ese tendría que ser un evento de riesgos para una entidad que en primera trabaje con personas morales, porque hay entidades que definen no trabajar con personas morales. En segunda, pues que sí permitan incluso PEPs. O que a lo mejor es tu persona moral y tú ni te diste cuenta que era PEP hasta después. Entonces, ahí tendrías que tener medidas para saber qué hacer en el momento en que identificas que a lo mejor el propietario real es una persona políticamente expuesta. Tu vulnerabilidad, lo que te va a hacer mucho más expuesto a este riesgo, va a ser que a lo mejor, para empezar, tus listas no están actualizadas. Entonces, nunca le revisas, nunca hiciste como el barrido para ver si la persona era una PEP o que para empezar ni siquiera se identificó al propietario real, que acuérdense que eso ya es por ley. Ya no, las personas morales no pueden entrar nada más así porque sí, sino que tienen que estar utilizando los lineamientos de identificación de propietario real y llegar a la persona física, a la persona que ejerce el control. Entonces, si eso no se hizo desde el inicio de la relación comercial, pues están arrastrando un problema desde el inicio. Si ustedes no actualizan expedientes cada año o cada cierta periodicidad, pues tampoco se van a dar cuenta si hubo un cambio preponderante en la entidad o en tu cliente. Resulta que a lo mejor ahora tu cliente es PEP o ahora a lo mejor ya está en una lista de personas bloqueadas. No sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces,
Aquí lo que les estoy compartiendo, que parece una clase más de riesgos, lo que quiero decirles es que ya detectamos causas. De estas causas que les mencioné, el sistema, que la identificación de propietario real, la actualización, aquí lo encaminamos al enfoque basado en riesgos. Si yo ya me di cuenta que esas son mis vulnerabilidades, voy a poner atención en eso. Voy a sentarme con los ejecutivos de ¿por qué no identificaste al propietario real? ¿Por qué no lo escalaste? ¿No? A lo mejor resulta que la persona moral ya era de alto riesgo de por sí. ¿Por qué no pediste una aprobación? Entonces, todas esas lagunas van a ser las que nos permitan tener un mayor panorama de cómo encaminar nuestras capacitaciones. Y, bueno, solamente para recordar, nuestra fórmula es probabilidad por impacto, que esa es la que nos va a permitir medir estos riesgos y en las consecuencias, pues ustedes pueden aterrizarlas a varios riesgos asociados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el reputacional, el de contagio, el legal, el financiero, ¿no? Entonces, tomen como algunos aspectos, otros riesgos relacionados, porque en esta evaluación de riesgos que ustedes hacen, van a ver, no, pues, ¿sabes qué? Que si nos pasa esto, económicamente nos va a afectar en esta magnitud, nos va a tirar el negocio. O aparte en una multa nos van a cerrar el negocio. Entonces, toda esa información incluso hasta les va a ser útil para decirle al directivo, al consejo o a los que tengan las decisiones, sabes que estamos muy expuestos. Entonces, es muy probable porque nuestro sistema está mal, es muy probable porque nuestro personal no está bien capacitado. Entonces ya va a ser mucho más fácil el que accedan a un presupuesto en caso de que lo que requieran para un sistema o lo requieran para alguna otra cuestión, ¿vale? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Igual otra cosa, pues nadie se salva en esta parte, ningún riesgo es chiquito, ningún riesgo es de a mí no me va a pasar, conmigo no se puede, en mi entidad no van a lavar dinero. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a esto, todos somos vulnerables a que nos llegue a pasar que llegue un campesino y diga, ay, es que yo quiero sacar un crédito y yo necesito tanto para mis tierras, ¿no? Y al final de cuentas ustedes no saben por qué está pasando este campesino, ¿no? ¿Qué tal si detrás de todo esto hay alguien amenazándolo, hay alguien que lo obligó a sacar este crédito, hay alguien que está buscando solamente utilizarlo, está buscando la parte de utilizar su identidad y únicamente lo hacen ¿para qué? Para la parte de lavar el dinero, ¿no? Entonces, todos estamos expuestos a los riesgos, todos estamos expuestos a que llegue a pasar algo, a que dentro de sus entidades pues pueda pasar lo que es lavado de dinero y que ustedes a veces no se den cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes dicen, no, es que yo trabajo con él y no sabía que estaba relacionado con tal persona o no sabía que nunca fui a la visita domiciliaria y no sabía que no tenía tierras para sembrar o no sabía como esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Revisar todo lo que se necesita es importante. ¿Para qué? Para no estar expuestos o para no tener tanto la puerta abierta a que pueda suceder. Exacto. Entonces, bueno, esto es todo lo que ustedes pueden adecuar. No pequen de decir no me va a pasar, porque ya lo vimos en bancos muy grandes, en entidades muy grandes. Pero a veces yo he escuchado como, no me va a pasar, yo doy créditos de nómina y son del mismo grupo y todo está perfecto. Hay veces en las que ahí es donde hay más riesgo, porque cuando muchas veces ha pasado en que son entidades de un grupo de empresas, no financiero, sino un grupo de empresas, entonces, no, pues que les damos crédito a ellos, a las otras empresas, pero resulta que el directivo es como de, pues sí, dale a fulanito y dale al otro y dale a tal, y nunca integraron un expediente. Entonces, a la larga, resulta que una, o no te paga, o la segunda, que pues a lo mejor está vinculado con algo ilícito, que cualquiera de las dos ya es muy grave. Entonces, incluso el que ustedes tengan medidas y procedimientos, políticas, va a estar protegiendo incluso hasta el riesgo en que tengan un fraude o riesgos en tema de riesgo de crédito, o sea, riesgo de cartera, ¿no? De que no les estén pagando.
Exactamente. Nos dice Hervé, ¿es válido decir que el socio es fundador de la entidad? Tiene 30 años operando con nosotros. No sé, bueno, no entiendo un poco la pregunta, Hervé, pero porque no sé más bien cómo esté el dado de alta como en la estructura de la empresa, o sea, si figura como en el acta constitutiva, en la estructura accionaria o en el organigrama, pues ya se determina cuál es su función. Vale, si nos puedes contar un poquito más, ya lo platicamos con más detalle, Hervé. Esta es la estructura esencial de la capacitación. Esta sería la estructura que es la más adecuada para que ustedes manejen. En dado caso de que ustedes mismos la hagan, esta es una de las opciones que nosotros les damos a ustedes. En la parte de ¿qué tienen que revisar? Pues revisar conceptos básicos, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Con qué vamos a entrar? Entonces, es la parte de los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es lavado de dinero? ¿Qué es financiamiento del terrorismo? ¿Qué es riesgos? ¿Y qué es PLD? En este caso, pues igual una de las actividades que yo les podría decir que pueden realizar cuando den su capacitación, todos ya conocen, o la mayoría, escríbanme por el chat, a ver, ¿cuántos ya conocen cuáles son los conceptos de lavado de dinero, ¿no? Año con año van viendo esta parte y cada año, pues, no cambia la definición, ¿no? Eso es algo que sabemos, la definición ya está establecida y pues no va a cambiar, ¿no? No va a decir algo diferente o no va a hacer una estructura diferente. Me gustaría que alguno de ustedes nos diga cuál es lo que ustedes conocen o recuerdan de años pasados o de este mismo año de la definición de lavado de dinero. Nosotros ya sabemos cuál es la parte que se revisa en esto, entonces díganme cuántos de ustedes ya les han preguntado o les han dicho qué es el lavado de dinero. Bueno, quiero hacer un paréntesis de la pregunta de Hervé. Bueno, hay datos estadísticos que indican que las personas que incluso hay datos que te dicen, entre esta edad y entre estos años de laborar en una empresa son más susceptibles al fraude. O sea, tal vez no como tal al lavado de dinero, pero sí al fraude. Entonces, hay casos muy sonados o como casos muy frecuentes que tienen relación con socios, directivos, los que toman las decisiones dentro de las empresas. Entonces, de hecho, esta información también la tienen con otros amigos que están dedicados a psicología forense, pero lo que ya desglosaron es como una especie de perfil del defraudador. Entonces, no significa que ya es un riesgo latente esta persona que tiene 30 años operando ahí, sino más bien que lo puede hacer un poco más susceptible. Y entonces ahí es donde vuelve a entrar el que ustedes estén alineados con recursos humanos. Porque si ustedes trabajan de la mano con ellos, lo que recursos humanos debería de hacer también son evaluaciones de saber el ambiente laboral y también de cómo se percibe la persona en el trabajo. Porque muchas veces lo que provocan este tipo de delitos es una insatisfacción por parte del empleado. Entonces, si tú no haces estas evaluaciones constantes para saber cómo se está sintiendo, a lo mejor resulta que esta persona está tan insatisfecha que dice, les voy a dar con todo porque no me han retribuido todo lo que he dado en estos tantos años, ¿no? O sea, como que hay una cuestión como de cierto coraje, ¿no? Entonces, cuando se presenta la oportunidad, lo va a cometer. Entonces, o hay gente que es como que ve la oportunidad y lo hace, o hay personas que crean la oportunidad, o sea, manipulan las cosas para que se genere la oportunidad. Entonces, este es un tema también delicado. Chequen, el documento que les súper recomiendo son las tipologías que publica el Gafilat. Si las quieren, también que se las envíe para más directo, mándenme un correíto y se las mando, pero también las pueden googlear, o sea, se meten al sitio del Gafilat y ahí las encuentran. Pero las publican creo que con ciertos años. La última que yo vi es la de 2018. En esta se van a encontrar tipologías que son parecidas a lo que puede suceder en México.
porque seamos honestos, las 10 que nos dieron en México no son suficientes como para abarcar toda nuestra operación. Entonces, lo que les recomiendo es léanlas, pero hay una en específico que se llama, ¿cómo se llama? Aportación de, no, bien, les mentiría en el nombre. El punto es que lo que refiere a esta tipología es que un funcionario de la entidad que escaló de promotor a gerente y demás, estaba en una financiera en donde tenía muy pocos controles, en donde no tenía como alguien que supervisara o auditoría interna o alguien que estuviera gestionando todo eso. Entonces, eso hacía mucho más susceptible a la entidad de que se cometiera alguna especie de robo. Entonces, lo que hace este funcionario es robar el dinero poco a poco hasta el punto en donde saca alrededor de $1 millón, algo así menciona la tipología. Entonces, cuando lo extrae, lo que hace es incluso lavarlo dentro porque lo mete a forma de inversiones. Y aparte, por otro lado, lo va moviendo a través de compra de inmuebles, compra de autos de lujo, compras de seguros, etcétera, con familiares. Él provoca una red en donde él nunca figura en nada, porque utiliza a otras personas, utiliza a sus familiares, amigos, pareja y demás. Entonces, donde lo cacharon fue porque investigaron sus redes sociales y ahí se dieron cuenta que estaba dándose su vida de lujos y lo empezaron a investigar. Entonces, si se dan cuenta, este es un doble caso tanto de fraude como de lavado de dinero, porque acuérdense que el fraude también es un delito subyacente del lavado de dinero. Entonces, si se está provocando esto, él aprovechó, tuvo la oportunidad de incluso empezarlo a lavar dentro de la misma financiera. Entonces, esto es una realidad, o sea, no lo vean como, si está en una tipología es porque es un modus operandi, es porque es algo que pasa. Y a veces estamos tan afanados y tan enfocados en ver qué hace el cliente, en qué se equivoca, qué es lo que está haciendo mal, que no vemos hacia adentro. Entonces, échenle un ojito en cómo está su entidad, cómo está organizada, cuáles son estos eslabones débiles o que están más susceptibles a este tipo de acciones. Y ahí es donde recalco, hagan mancuerna con recursos humanos, hagan estas evaluaciones. Si ya vieron alguna cuestión, porque a veces pasa que estas son cuestiones pasionales o cuestiones como de enojo, ¿no? Como de ay, me peleé con tal persona y le voy a hacer algo, ¿no? Le voy a robar tal cosa, le voy a provocar un mal. Entonces, somos seres humanos, no somos robots, no todo está automatizado. Entonces, el factor humano, el que ustedes lo tengan bien, va a ser algo esencial para que tengan todo su régimen de prevención al 100, ¿vale? Y que esté funcionando correctamente, ¿no? Porque en ocasiones ustedes no se dan cuenta cómo están sus personas y ya al momento de que ya está el problema es como de ¿y por qué pasó? Y saben que al final de cuentas se pudo haber prevenido o se pudo haber como cortado esa parte de decir, bueno, ya vi el problema, ya sé lo que pasó, mejor evitemos que llegue a más y lo dejamos. Uh-huh. Pues creo que ya nos estamos comiendo el tiempo y todavía nos faltan varias diapositivas, pero de este aspecto creo que algo importante que veíamos cuando desarrollamos capacitaciones es que no sirve que les digan la definición como tal, creo que era el punto que iba Mariana, o sea, ¿para qué les dicen así como textualmente, extraen el 400 bis y se los ponen ahí o extraen una definición de Gafi o de la ONU, no sé? Más bien digiéranlo, o sea, desglosen lo que es importante. Incluso si ustedes van a presentar examen, que creo que hay varios que van a presentar certificación, tienen que comprender la operativa. Tenemos una pregunta. Sí. Ok, bien. Paul nos dice, ¿cuántas veces el SAT ha multado a dependencias gubernamentales por cuestiones de lavado de dinero? Y también la misma pregunta, pero en iniciativa privada. Gracias. Pues es un dato que no se conoce. O sea, bueno, no sé si se alcanza a escuchar aquí, pero yo no lo he visto como tal, pero que algo que apenas estaba viendo una nota, luego también les voy a pasar ese blog, porque es de una abogada que está, de hecho creo que ella trabaja en la fiscalía. Entonces, nos menciona que pocas veces es castigado, para empezar, y la otra que es muy difícil vincularlos al delito. Entonces, sobre todo con dependencias gubernamentales, incluso también con personas políticamente expuestas, servidores públicos, es complicado de pronto vincularlos porque crearon una red inmensa. Entonces, lo que estaba viendo en ese artículo, en ese video, es que, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte,
Lo que pasa es que no puede ser completamente enjuiciado con lo que le debería de corresponder, porque hizo una red tan maquillada, hizo una capas tras capas tras capas, en donde es difícil vincularlo con el inmueble, vincularlo con, no sé, algo que él había adquirido con recursos ilícitos, vincularlo con la red que él construyó. Entonces es por eso que muchas veces las penas son tan bajas, porque no logran tener una investigación totalmente sólida, porque hay muchas lagunas, pero hay veces en que es una cuestión del alcance que puede tener la fiscalía, la UIF. Entonces ahí es donde hay que ser honestos, la delincuencia organizada o también los que cometen actos de corrupción son muy audaces, o sea, son muy creativos. Entonces, mientras más creativo seas, es ahí donde tienes que estar actualizando tu régimen. Ahí no se sorprendan y no se enojen cuando les cambien las disposiciones o cuando les cambian las leyes o demás, cuando les hagan un nuevo requerimiento. Si se los están poniendo es porque está tratando de cubrir una laguna que existe, porque a lo mejor resulta que es como lo que pasó con Propietario Real. Ese es un punto en donde a veces están vinculadas dependencias gubernamentales. Había casos en Sofomes en donde pueden ser entidades que estaban vinculadas con actos de corrupción. Entonces, si ellos no llegaban al propietario real, pues ya le dejaban hasta el paso libre. Entonces, ahorita está el tema de las factureras también, que no sé si lo han escuchado también en las noticias, pero el tema de las facturas también está siendo algo que se está buscando tipificar como un delito subyacente del lavado de dinero, porque eso es lo que está provocando empresas en donde están generando facturas falsas que también generan recursos ilícitos o están apoyando a otro tipo de actividades ilícitas. Entonces, no, la verdad no le podría responder con algo concreto, una estadística concreta, pero si quiere, pues le podemos compartir ese blog de artículos de todas las investigaciones que se están haciendo. ¿Vale? Ya saben que nunca falta la creatividad, entonces por eso es que siempre nos tenemos que estar actualizando, siempre salen cosas nuevas, entonces queremos que se dejen de poner creativos ellos, pero mientras ellos no se dejen de poner creativos, nosotros tenemos que empezar a mitigar, a revisar toda esa información, entonces es por eso que cambia, ¿no? Es por eso que tenemos esos cambios, es por eso que vamos avanzando cada día más en poder prevenir y poder detener toda esta parte que está pasando. No es porque queramos que hagan más trabajo, ni es porque queramos que se pongan a hacer más cosas, simplemente es la parte de cómo va funcionando y cómo va girando la economía, cómo van poniéndose creativos ellos, pues nosotros tenemos que ir ahora sí que revisando todos esos pequeños detalles para poder ir subsanando esas cosas que se nos van a veces. Y que ese es el punto que va directamente ligado con lo que les mencionábamos. Expliquen las operativas, conozcan muy bien cómo opera el lavado de dinero, cómo sería la colocación, cómo sería la estratificación, la integración, pongan ejemplos con tipologías, con casos prácticos, con noticias, con casos reales. Entonces, así va a ser mucho mejor el entendimiento para que ustedes van a ver que desde la colocación puede ser desde el momento en que, ahorita que había un centro cambiario, la colocación existe desde que llegue alguien y te quiera cambiar dólares en mucha cantidad o que te los empiece a fraccionar. Ha habido casos que nos han platicado, me acuerdo de una alumna que tuvimos un centro cambiario, no recuerdo si fue en ese centro cambiario o en alguien que conoció, que se dieron cuenta que los cajeros fraccionaban las operaciones. O sea, como saben que tienen que identificar a partir de los $5,000 con todo el régimen, pues te lo segmento, 2,499, 2,000, o sea, te lo segmento. Exactamente, o sea, vas metiendo de poquito en poquito y ahí dices, pues ya no tenía por qué yo identificarlo o por qué yo hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces es más difícil o más laborioso estar identificando, estar haciendo todo lo que debes de hacer y prefieres como el camino corto, ¿no? El decir, bueno, si lo hacemos de esta manera es más fácil y más rápido, pero a veces también no sabemos si ellos mismos están involucrados en esto, ¿no? Porque a veces tú piensas y dices, no, lo hizo solamente porque quería menos trabajo. ¿Y qué tal si lo hace porque es su conocido, porque es su amigo, porque le pidieron el favor, porque le están pagando a él por hacer eso? Entonces también es como la parte de revisar el porqué de la situación, ¿no? El estar viendo qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a estar revisando, qué podemos hacer para que no nos llegue a pasar esto, ¿no? El poder trabajar con todo esto creo que es la herramienta más importante de decir, ¿por qué lo estás haciendo, no? ¿Por qué estamos trabajando de esta manera?
¿Cómo se llamaba la chica de Facebook o chico? Paul Lueva. De Paul. Paul, si sigues ahí en Facebook, me acordé que puedes revisar la página de IMCO, IMCO, y ahí no sé si se los pueden escribir o buscar la página, ya les ponen el link ahí en los comentarios. ¿Por qué? Porque esa página es el Instituto Mexicano de Competitividad y en eso ellos hacen como análisis estadísticos. No puedo tener la cifra de lavado de dinero como tal, pero sí de actos de corrupción. Entonces, en esa página hay un boletín, hay un análisis que hicieron de las dependencias gubernamentales y vinculados a actos de corrupción del 2018. Entonces, de hecho, tú te metes, es un reporte, es un contenido bastante amplio, e incluso hay un Excel descargable que tú puedes utilizar incluso para tu medición de riesgos en caso de que tú trabajes con dependencias gubernamentales. Por ejemplo, no quiero andar quemando a nadie, pero lo que dice ese reporte es que creo que las más corruptas son el sector salud, ISSSTE, IMSS y también la CFE, y la única que no se le detectaron actos de corrupción fue al INEGI. Entonces, chequen esos datos y también si ustedes trabajan con dependencias gubernamentales, creo que les puede ser de mucha ayuda porque hay veces en las que puede ser un poco polémico. La disposición nos dice, si es del anexo 1, aplícale régimen simplificado si es de bajo riesgo. ¿Cómo vas a saber que es de bajo riesgo? Entonces, si tú tienes estos datos estadísticos, vas a determinar, pues si es del sector salud, ya sé que es de alto riesgo, me voy a ir con cuidadito para que no me vaya a pasar nada malo, ¿vale? Y ya. Ok, vamos a la siguiente. Listo. ¿Cómo se previene el lavado de dinero en mi entidad? Esta sería la segunda parte que ustedes tienen que estar revisando, que tienen que comprender lo que es la estructura interna, estructura corporativa, la parte del manual, enfoque basado en riesgos, la debida diligencia y en el caso de operaciones inusuales y operaciones internas preocupantes. En este caso, nosotros nos gustaría que se enfoquen mucho a su estructura interna, cómo deben de manejarlo, cómo deben de estarlo revisando, qué es lo que ustedes deben de hacer en el caso de la parte de la estructura interna, ¿no? En el caso de la estructura corporativa, ¿cómo están formados? ¿No? La parte que mencionaban del directivo que lleva 30 años trabajando, pues empezar a revisar cómo está el programa, cómo es que lo van a ir, cómo van a ir capacitando a cada una de las personas y qué es su actividad, ¿no? ¿Cuál es su actividad para ver de qué manera puedo apoyarlo en el caso de la capacitación, ¿no? ¿Qué es lo que él debe de conocer? ¿Qué debemos de tocar? ¿Por qué? Porque debemos de sensibilizar a los directivos, pero como promotor, ¿qué debes de saber para llevar una mejora, no? Uh-huh. Creo que un punto importante también a mí me encanta la definición que da Basilea referente al oficial de cumplimiento, porque dice, es un responsable ejecutivo que tiene los conocimientos, no me acuerdo, lo estoy parafraseando, pero tiene toda la capacitación, tiene todas las habilidades, tiene todos estos elementos y además tiene la autonomía en la entidad financiera. Entonces, la verdad hay que poner al oficial en donde tiene que estar. Por algo tiene que estar en las 3 jerarquías abajo del director general porque tiene que tener autonomía, tiene que tener decisión. E incluso, acuérdense que para el oficial de cumplimiento es primordial, incluso para temas estratégicos en que ya se les ocurrió que ahora van a dar préstamos a través de una aplicación y que van a hacer algo bien increíble. Pues el oficial tiene que estar metido en todo, es como el ajonjolí de todos los moles, ahí tiene que estar, porque tiene que evaluar primero los riesgos en los que están expuestos antes de que presenten esa nueva aplicación o en ese modelo novedoso. Entonces, el oficial está en todo. Y si ustedes les transmiten también, eso es importante, no porque también va a decir como de, lo que diga el oficial es la verdad de la vida, sino más bien que entiendan que tienen un comité de comunicación y control en caso de que ustedes estén obligados por lo del número de personas, pero por otro lado su oficial de cumplimiento. Entonces, expliquen para qué existen ustedes, cuál es su función, qué es lo que ustedes van a empezar a demandar también de otras áreas. Y convoquen a reuniones de equipo para que conozcan, para que ustedes incluso en sus evaluaciones de riesgo, cuando cambian un manual, cada que hacen cambios,
grupos de trabajo para saber, ok, qué necesidades tiene el área comercial, qué necesidades tiene el área de administración, qué necesidades tiene sistemas, etcétera. Entonces, conocer las necesidades de las otras áreas, pero que ellos también conozcan cuáles son las funciones que ustedes tienen y por qué es que a veces están ustedes requiriendo información o a lo mejor modificando procedimientos. Otro punto, por ejemplo, muy común es el que pasa que en el caso de investigación de operaciones inusuales, el oficial es quien requiere, lo más común que he visto es requiere a los mismos promotores. Entonces les dice, ¿sabes qué? Que estoy viendo que este cliente me hizo una operación de tanto y no va de acuerdo con su perfil transaccional. Entonces necesito que le preguntes por qué y que saquemos una evidencia de por qué operó de esa forma. Entonces tienen que llevarse bien con el promotor, o sea, decirle, ¿sabes qué? Necesito esta información, ayúdame con esto y que ellos tengan la sensibilidad de cómo recabarlo. Esto yo estoy súper admirada, no sé si está aquí conectada, pero yo hay un oficial que yo admiro muchísimo, porque cuando fuimos a su auditoría, y eso es increíble cómo trabajan en equipo, y aunque está pequeña la financiera, que creo que eso ayuda en que se comuniquen mejor, veo cómo las mismas promotoras están muy como conscientes y tienen mucha sensibilidad. Entonces, ellas así compartían abiertamente, yo ya sé cuando el cliente me está mintiendo. Sí, yo ya sé cuando me están presentando documentos falsos, cuando me están choreando de la actividad que realizan. Yo ya sé cómo sacarles la información en caso de que me tengan que justificar el origen de los recursos. Entonces, ese tipo de trabajo en equipo es el que se tiene que crear para que en el momento en que ustedes hacen un requerimiento a otra área, no haya resistencia. Porque ustedes no van a ser los que van a llegar a ver, cliente, dígame por qué se comportó de esa forma. Hay veces en las que se requieren sensibilidad en la atención al cliente. No todos tienen ese feeling para atender a un cliente, que es lo que yo veo con Mariana. Ella es muy buena atendiendo a los clientes, pero yo no sé hablar por teléfono. Entonces, hay gente que, hay hasta estrategias de cómo poder persuadir a través de una llamada telefónica. Entonces, denle también esas herramientas que no son necesariamente que tienen que ver con PLD, sino son habilidades que les van a ayudar en el desempeño de sus funciones, ¿vale? Y, bueno, tenemos el manual PLD, que creo que también ya lo platicamos un poco, que tiene que estar alineado a su operación, a sus productos y servicios, a sus procedimientos, para que realmente lo puedan hacer más aterrizado. Tiene que también estar con la parte de la estructura interna, pues ver, ¿no? Que si tengo más de 25 personas o si estoy apenas llegando al 25 y el día de mañana contrato a uno y ya somos los 25, entonces ver todos los cambios que se tienen que hacer, qué adecuaciones se van a hacer al manual, qué adecuaciones tienes que estar revisando, cómo vas a estar trabajando a partir de esos pequeños cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces dicen, ahí es un pequeño cambio, ¿no? Luego lo vemos, luego lo hacemos. No, tu manual debe de estar adecuado a tu operación, al número de personas en el que están laborando, a las actividades que elabora cada una de las personas y cómo lo vas a ir aterrizando con las demás personas, ¿no? También esa es otra de las partes que deben de estar tocando dentro de su capacitación. ¿Cómo les vas a explicar qué contiene este manual y qué tiene que hacer cada quien, ¿no? En el punto de enfoque basado en riesgos, busquen que sea muy digerible, o sea, expliquen lo que viene en su metodología incluso, o sea, saben que esta entidad donde estamos más expuestos es en esta parte. Esta es nuestra amenaza, este es lo que nos podría pasar. Entonces, que ellos conozcan, ellos necesitan conocer a qué están expuestos para que sean mucho más sensibles en detectar alguna especie de inusualidad. Entonces, aterricen, enfoque basado, digieran también el tema de riesgos, expliquen qué es un riesgo, expliquen cómo funciona, qué partes lo forman, porque no le vayan a explicar que el capítulo 2 bis y esto se tiene que cumplir y todo eso, no. Sino más bien, o sea, sí es importante como explicarle, la entidad tiene la obligación de tal y tal cosa, pero ¿para qué sirve el enfoque basado en riesgos para su entidad? Gerardo nos dice, ¿dónde puedo ver los requisitos que debo de cumplir según el número de colaboradores? No, de hecho, no es un requisito como tal, más bien lo que se refería Mariana es por la estructura que tú tienes, o sea, por eso es que incluso cuando nosotros hacemos manual PLD, lo que recomendamos al inicio es que hagan su organigrama. Entonces, en el organigrama ya establecen cuáles son las áreas que existen y qué personas son las que laboran ahí. Entonces, para que cada uno tenga una función delimitada.
ese es un punto también importante que tiene que ver un poco con riesgos. Cuando ustedes delimitan las funciones que tiene cada quien, van a prevenir en que se estén haciendo funciones que no le corresponden. Entonces, a esto incluso viene la definición en internas preocupantes. Uno de las cosas que te alarman o de estas alertas son porque hay funcionarios que están haciendo funciones que no le corresponden. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta tipología que yo les platiqué, resulta que este gerente tenía acceso a los controles, a los sistemas administrativos, a controles, o sea, había muchísimas debilidades en la entidad, entonces él aprovechó eso. Entonces, si ustedes tienen a una persona que además de que paga o que otorga los créditos, también hace los expedientes y además los autoriza, pues ahí tienen una laguna impresionante. Todo. Entonces, traten de delimitar las funciones como debe de ser. Y bueno, debida diligencia del cliente, se nos está cortando el tiempo, pero bueno, ya lo platicamos algunos aspectos, aterricen cómo se identifica, cómo se conoce, cómo se monitorea, cómo se actualiza y demás. Tenemos una pregunta en Facebook. Julio Álvarez nos pregunta, para SOFOM NR, ¿dónde puedo verificar las obligaciones y ante qué autoridades está regulado? Ok. ¿Para quién? ¿Cómo se llama? SOFOM NR. Julio, para responder tu pregunta, bueno, lo que tú estás obligado es por las disposiciones de carácter general. Bueno, primera, por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Esa es la ley que te corresponde. Y después, las disposiciones de carácter general aplicables a SOFOM. Solamente hay unas de SOFOM, o sea, ahí se mezclan tanto SOFOM regulada y no regulada. Entonces, hay que ver como las distinciones. Y ahí puedes encontrar por capítulos, te va estableciendo cuáles son tus obligaciones. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, puso al final. ¿Y ante qué autoridades? ¿Ante qué autoridades? Autoridades, bueno, básicamente, el tema que estamos viendo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero también va a estar regulado por CONDUCEF primordialmente. Exacto. Pero CONDUCEF es el tema de transparencia, entonces también ver todos los portales que tiene RECA, RECO, Reúne, CIPRES, Redeco, entonces ahí verifican tus contratos, verifican tu información, verifican que tu información financiera también, entonces es por las dos, que tiene otras obligaciones también, pero básicamente por el tema que estamos viendo serían estas dos autoridades, ¿vale? Y Aguilar Bella nos pregunta, ¿qué puntos consideran se deben tocar o considerar en la capacitación anual para los administrativos? Administrativos. De hecho, esta estructura que les estamos dando es una general, o sea, como para todas las áreas, porque sí creo que es importante que conozcan aspectos generales, pero después se van a ir aterrizando, por ejemplo, a promotores, se van a ir muy, muy detenidos a debida diligencia del cliente. Pero para administrativos, que conozcan conceptos básicos y que conozcan también el tema incluso de operaciones inusuales. O sea, porque ahí sí, los administradores son los que están, por ejemplo, autorizando lo de los créditos o algo así, pues sí necesitan conocer que ya haya sido cotejado, que ya haya sido integrado en expediente, para que ya nada más pues hagan la operación. En otro caso, pues también checar lo de las operaciones inusuales e internas preocupantes. En inusuales, sobre todo porque si ellos son los que tienen la información de lo que van recibiendo en las cuentas, ellos son los que pasan esa información también al oficial con el sistema para que chequen si hay alguna inusualidad con el cliente. Entonces, ellos son los que administran los recursos. Entonces, yo creo que no puede ser algo como súper básico. Él tiene que saber también en dónde entra. Y si ustedes ya establecieron en el manual en dónde están jugando estas personas de administración, enfóquense en esas partes ya mucho más específico. Aquí nos dice Dandy, una pregunta de primaria. ¿Dónde obtengo las disposiciones generales de una forma más clara? Porque donde la tomo me sale un relajo de donde vienen las derogadas. Creo que del portal de la UIF ya están actualizadas, ya están ordenadas. Entonces, sería meterte a la página, o si ahorita en el chat nos ayudan a pasarte el link, es en el portal de la UIF, hay una sección en donde viene la descarga de todas las disposiciones. ¿Vale? Digerible, la verdad es que no creo que ninguna. En ninguna la tienes que leer. Al menos que no sea como todo el desfase de las derogadas y eso. Pero sí, no, es complicado porque ya ellos nada más la van actualizando. Entonces, la última que publicaron fue la que viene en portal de WIF.
Gerardo nos dice, yo trabajo para una arrendadora, pero tengo una actividad vulnerable, tengo como actividad vulnerable la comercialización de vehículos. A mí no me aplica más que la LFPORPI, pero trabajas para una arrendadora, ya entendí. Yo dije, eres una arrendadora, pero tengo como actividad vulnerable. Sí, solo te correspondería la LFPORPI, la ley antilavado. Entonces, Gerardo, no, pero espera acá. SAPI, de CB, sí. Entonces sí sería la ley antilavado. Y hay que esperar, se espera en este año que se actualice la LFPORPI, entonces hay que ver porque ya se está avisando que probablemente ya va a haber auditorías, o sea, es lo más seguro, que ya va a haber auditoría y otras obligaciones para estos sectores. Claudia Solorza. Claudia, ¿cómo estás? Sí, en la WIF se llaman disposiciones con pilas. Ya nos pusieron también el link. ¿Cómo estás, Clau? Y Mónica, yo estoy en SOFOM, una pregunta también de primaria, pero si mandé mi manual, ¿cuánto tiempo tarda en revisar la CNBB? No te puedo decir como un tiempo concreto, porque varía muchísimo. Entonces, lo que sí puedes hacer es que creo, bueno, por lo que, si no, ahorita que me corrijan si alguien de consultoría me está escuchando, pero los oficios, sobre todo si son revisiones, por ejemplo, de manual o de auditoría, de informes de auditoría, los mandan más o menos más tardar en octubre. Entonces, si no te llegan en octubre ningún oficio de nada, tú puedes mandar un correo a prevención.lavado solicitando si hay alguna observación de alguno de lo que hayas cargado, pero no te podría dar como una fecha concreta, ¿vale? Y ya, entonces, ahora, para terminar de este punto, en reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes, aterrícenlo también con ejemplos. No les vayan a dar la definición copy-paste de la disposición porque no es tan clara, honestamente. Entonces, aterrícenlo con ejemplos. Bueno, ahorita les vamos a dar los tips de cómo, incluso elaborando ustedes mismos un caso entre todo el equipo, les puede ayudar mucho a digerir esta información. Y también como oficiales de cumplimiento, pues a veces ustedes ya identifican un poco más cuándo es una operación inusual. En la parte de las internas preocupantes, es más fácil que ustedes digan, bueno, la definición es esta, pero yo, ¿cómo puedo explicarla? ¿Cómo puedo digerirla? Entonces, esta es la parte en la que ustedes tendrían que trabajar para poder revisar y que puedan entender las demás personas, que no solamente sea de ustedes, sino que también hagan este conocimiento de los demás. Y, bueno, algunos tips para mejorar, porque ya nos están cortando ya. Sí, 2 minutos. Bueno, estos son puntos concretos. Evalúa aspectos relevantes. Tampoco hagan evaluaciones que sean genéricas. También no les va a servir que les pregunten, a ver, dime la del concepto de colocación. No, porque la realidad es que ustedes tienen que validar la comprensión, o sea, evalúen la comprensión más que la memoria, porque va a haber aspectos que tal vez sí se pueden memorizar, pero el que hagan una comprensión va a facilitar en ver si realmente la capacitación fue bien aprovechada. El análisis de toda la información que se les da creo que es el mejor aprendizaje, no el hecho de memorizarte, el analizar la información que se te está proporcionando y el analizar todo lo que tú tienes es la mejor manera de aprender, ¿no? No solamente es bueno, ya me dieron cuáles son las palabras literales de esto, no nos tenemos que aprender eso, sino que son más la parte de analizar la información, cómo la aterrizaríamos y cómo puede estar pasando en estos momentos, ¿no? ¿Cómo lo podemos decir? En la otra de las partes dinámicas, mantenerlos en movimiento. A veces es muy difícil el decir, bueno, tengo un cuadrito de 2x2, ¿qué hago, no? Pues lo siento y me pongo a explicarles, a decirles y solamente hablo y hablo. No, hagamos la parte de, bueno, ustedes 5 son un equipo y ustedes van a ser los que lavan el dinero. Se van hasta allá afuera en el patio y allá lo hacen. Ustedes, 5 son el oficial de cumplimiento y se van a la oficina de fulanito. Y ustedes, tantos son la parte del promotor y se van a ir a otra oficina y de ahí, pues ya hiciste que se pararan, ya hiciste que fuera como la parte de, bueno,
cambio mi chip, ahora soy oficial de cumplimiento, ahora soy promotor, ahora soy el que lava el dinero, ¿no? ¿Qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Entonces, en esta parte ya estás haciendo una dinámica, ya no solamente fue lo que tú explicaste, lo que tú dijiste, lo que tú estuviste hablando, ya son cosas muy diferentes. Bueno, es que nada más nos ven como de ya córtenle. Ejemplos, eso ya lo platicamos, casos prácticos, vinculación de casos reales, que son noticias, generen debates, también las opiniones son muy importantes, escúchenlos, hagan equipos de trabajo y apliquen la información proporcionada durante la capacitación en actividades cotidianas. O sea, es como, no que lo vean como, estamos viendo la teoría y ya, sino... A ver, vimos todo esto se encuentra en lo que haces cuando cotejas la información. O sea, como aterrícenlo a cuestiones más prácticas. Creo que Herbe, que nos dice que sus exámenes son 80% prácticos, creo que eso es muy bueno. Exactamente. En el último punto, igual, la parte de la revisión de sistemas, a veces los de sistemas son un poco apartados, entonces ustedes díganle, miren, esto es lo que tú haces y tú lo haces aquí y es tu aplicación, ¿no? Entonces, checar todos esos datos creo que es lo más importante para que esta capacitación dé frutos y pueda ser demasiado buena y no sea tediosa, ¿no? No sea como otra vez capacitación y otro año 2019 con capacitación, ¿no? Capacitación PLD ya me aburre. Y bueno, para finalizar, ¿cómo les podemos ayudar? Puede ser la capacitación anual online de manera integral, donde hacemos todo este contenido que hemos venido platicando de forma mucho más digerible y en un formato online. Sobre todo está como dirigido para aquellos que es complicado generar un grupo porque a lo mejor la entidad es muy grande o es complicado como reunirlos. Entonces, la modalidad online puede ser como algo que les pueda apoyar. En capacitación anual presencial podemos ir con ustedes. A veces es bueno que lleven a otra persona que sea como, que no haya... Diferente y que no haya ningún como conflicto de interés o algo extraño, pero bueno, ustedes tómenlo en consideración, pero sería personalizada, o sea, que podamos escucharlos, que sepamos cuáles son sus necesidades, cuáles son los aspectos que requieren reforzar y que diseñemos el material para que les adecuado a lo que ustedes necesitan. Y capacitación para el oficial de cumplimiento, pues próximamente tenemos talleres de riesgos, tenemos actualización nuevamente del oficial de cumplimiento, incluso tenemos un curso de auditoría. Entonces, creo que dentro de las jornadas y todo lo que están tomando constantemente, la idea es que ustedes, mientras más estén preparados, mejor pueden ayudar a su entidad. Clau nos dice, yo agregaría todas sus recomendaciones, que es muy importante que se resguarden debidamente las evidencias, examen y constancia, las autoridades es lo que revisa y de ahí pueden derivarse multas económicas. Gracias. Clau, qué buen punto, ya me acordé del, ay, no, qué caos también fue, pero sí es importante, eso resguárdenlo siempre, ténganlo, incluso lo ideal sería que dentro del mismo expediente que tienen del empleado, ahí metan las constancias, no les cuesta nada, pongan ahí toda la información, resguárdenlo porque la autoridad lo pide en las visitas de inspección. Pero bueno, muchas gracias por todo, gracias por su participación, venir. Gracias por conectarse y cualquier duda, comentario, ya tienen ahí nuestros datos, nuestras redes sociales, gracias a Facebook, a Periscope y nos vemos en la siguiente. Bye. Déjenme apagar esto porque...